Buenos días. Muy bien. ¿Qué es esto, por Dios? Sonido. Listo. Muchas gracias. La idea no era aturdirlo, sino que yo no sé qué le pasó al muchacho, Danielito. Cierto que hay una sensación, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, y voy a dar inicio a esta predicación pensando en eso, invitándonos a pensar en eso. Hay una sensación extraña en nuestro corazón, por lo menos en el mío, cuando nos enfrentamos a la injusticia. Entonces, siente uno como que es muy complejo de digerir ciertas cosas. Por ejemplo, esta mañana me levanté pensando que hoy en la tarde Colombia juega con Brasil. Y bueno, no es injusto que Colombia juegue con Brasil, ¿cierto? No, pero inmediatamente cuando yo pienso en un partido Colombia y Brasil, ahí mismo se me viene un estribillo, una frase: era gol de Yepes. ¿Sí, no? Injusto. ¿Cómo nos roban ese gol? ¿Cierto? Y frente a la injusticia aparece muchas veces en nuestro corazón, vuelvo y le digo, por lo menos en el mío, es posible que el suyo no sea tan mundano como el mío, pero por lo menos en mi corazón sí aparece esa sensación de querer hacer justicia o de luchar porque se haga la justicia, generalmente no de la mejor manera. Esto, vuelvo y le digo, esto es una confesión pública. Yo sé que esto está quedando grabado y monitoreado y puede ser usado en mi contra en algún momento, pero es la verdad. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí con cosas como esto, como que era gol de Yepes o cualquier otra cosa de injusticia, pero por ejemplo, muchas veces uno está de pronto en redes y está por ahí botando un poquito de tiempo y se encuentra con un video en el que aparecen unos ladrones robando a alguien, ¿cierto? Y en el momento en el que los está robando, resulta que el tipo estaba armado y los enciende a bala. Y uno por dentro, vuelvo y le digo, esto es una sensación mía. Por favor, termine de escuchar el sermón y después de escuchar el sermón me echa que la cantaleta que quiere echarme. Pero es lo que a veces me pasa a mí. Yo a veces siento como un fresquito. Y no estoy diciendo que sea correcto. De hecho, el planteamiento en esta mañana con relación a la palabra es todo lo contrario. Pero desnudando el corazón frente a la situación, tengo que reconocer eso. A veces es como esa justicia tipo Batman, ¿cierto? El caballero de la noche, el que se viste de negro y sale a buscar ladrones o malos o bueno, personas que hacen el mal y toma la justicia por su mano y va y trata de hacer justicia y en serio, o sea, yo a veces he sentido ese fresquito en mí, por dentro, que me dice, uy, muy bueno, sí, eso le pasa ¿cierto? No se vuelve y le digo, es posible que usted en su santidad esté ahí sentado diciendo, no, pastor, pues ¿cómo le ocurre? Nunca en la vida. Nunca se me ha pasado en la mente. En estos días vi un video de un carro que se los tiraron a unos ladrones que han acabado de atracar a unas personas y le tiraban el carro a los ladrones y no, yo no jamás en la, y no, que pesar de los muchachos. Es posible que usted sea diferente a mí. Para quienes nos visitan hoy por primera vez o que hacía mucho rato no venían a la comunidad, nosotros hemos venido estudiando desde hace ya 3 años el libro de Deuteronomio. Tuvimos un parate fuertecito el año pasado por efectos de pandemia, pero desde el 2019, inicios del 2019, comenzamos con la predicación del libro de Deuteronomio. Y cuando uno se acerca a un libro como estos, con todos los elementos que tiene, con todos los componentes legales y demás, uno se da cuenta que Deuteronomio se convierte en un desafío de fe para la iglesia. Ahora, básicamente porque es un libro escrito para una comunidad distinta a la nuestra, un libro escrito para una nación, para un pueblo que estaba regido de manera directa por el mandamiento o por los mandamientos de Dios en su palabra. Deuteronomio, de hecho, es parte de la constitución de Israel. Es lo que es parte del ADN del pueblo. Dios le está recordando a este pueblo que va a entrar a la tierra prometida: estos son mis mandamientos, esto es lo que yo necesito que ustedes vivan para que
que ustedes lleven a cabo para que vivan bien en la tierra a la que van a tomar posesión. Ahora, cuando uno se enfrenta a la ley, y sobre todo a leyes tan complejas como las que hemos venido leyendo en el libro de Deuteronomio, uno a veces siente como que es muy difícil enfrentarse a esa ley, observar esa ley y decir, bueno, ¿y cómo se vive esa vaina? Es complicado, sobre todo cuando desde nuestra perspectiva eclesial, no específicamente en el encuentro, sino la iglesia en términos generales, hay una visión, una lectura de obediencia por sí. Es decir, esta es la palabra de Dios y hay que obedecerla y punto. Como el papá cuando le dice al chino, aquí no se cuestiona lo que yo estoy diciendo, yo le estoy diciendo a usted y punto, usted obedece y ya, y no sale y me llega a las 10. Algo así, ¿sí? Y el chino obedece, entre otras cosas. ¿Cómo no? Pero no, la ley no es eso. La ley no es obediencia per se, no. La ley de Dios revela el corazón de Dios. La ley de Dios nos muestra quién es Dios y nos invita en ese proceso de la revelación de Dios a tener una identidad con Él, a caminar con Él. Por eso llama a el pueblo de Israel su pueblo, y por eso nosotros como iglesia, el pueblo de Dios por las generaciones, seguimos llamándonos pueblo de Dios. Así que cuando uno se enfrenta a la ley, tiene que entender eso. La ley revela el carácter de Dios. Dios está diciendo, mire, este soy yo. Pero la ley también nos demuestra el profundo amor de Dios a través de esos mandamientos, a través de esas verdades, a través de esos estatutos. Dios le dice a su pueblo, vivan para mí, vivan de esta manera para que sean guardados, para que sean bendecidos. Entonces la ley revela el amor de Dios para su pueblo, ¿cierto? De hecho, en parte del capítulo, de la porción que hoy vamos a leer, aparece ese estribillo que en Deuteronomio lo hemos repetido muchas veces. En el versículo 15 del capítulo 25 dice, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendición en el cumplimiento de los mandamientos. Pero en medio de eso, cuando uno se enfrenta a la ley, también tiene que darse cuenta que la ley muestra nuestra incapacidad. Si uno se para frente a la ley y dice, madre, ser como la ley de Dios está invitando que seamos, es un desafío sumamente alto. La ley desnuda el corazón del ser humano. Por eso Pablo por allá en la carta a los Romanos en capítulos 6 y capítulo 7 dice, nadie puede, es muy difícil. La ley lo que hace es decirte lo incapaz que eres. Tratar de vivir la justicia de Dios en un cumplimiento totalmente estricto de la ley es algo muy complejo. Entonces, eso es para tener más o menos un panorama de lo que vamos a mirar en esta mañana. Esta mañana vamos a tener un capítulo lo suficientemente largo como para que de aquí a las 5 de la tarde podamos irnos para la casa. Se puede perder el primer tiempo del partido, se lo ve después. Es bastante complejo, ¿sí? Voy a ponerlo en estos términos. La porción que tenemos en esta mañana tiene 13 leyes diferentes. 13, ¿sí? Entonces para que usted se vaya dando cuenta el tamaño de predicación que vamos a tener en esta mañana. Pero lo tratamos de manejar de la siguiente manera para que nos quede un poquito más fácil de digerir. Capítulo 24, por favor, vayan ustedes allá, Deuteronomio capítulo 24. Recuerden que la semana pasada el predicador nos dejó en el versículo 5 y nosotros estamos haciendo una lectura secuenciada del libro de Deuteronomio. Entonces continuamos con el versículo 6, pero nos vamos a extender hasta el capítulo 25, versículo 16. La porción es lo suficientemente larga como para uno decir, Dios del cielo, el partido pastor. Muy bien, este cuadrito nos va a permitir ubicar las leyes que van a aparecer en la lectura que vamos a ir teniendo, y en ese ubicarlas vamos a ir mirando algo bien particular de lo que Dios nos muestra a través de su palabra en este pasaje. Versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Entonces el versículo 6 aparece ahí en el lado de
la misericordia. Ustedes ven que hay dos columnas, una que dice justicia, otra que dice misericordia, y vamos a tratar de ubicar en ambas columnas las diferentes leyes que van a ir apareciendo. Esta primera ley está relacionada con no tomar en prenda la piedra de molino del hermano. En una sociedad agrícola como la sociedad israelita, para ellos era muy importante el molino para moler, para hacer la harina, para hacer los alimentos. Entonces lo que está tratando de decir esta primera ley es que si alguien le debe algo a usted, estamos hablando del pueblo de Israel, no puede quitarle lo que le da el sustento de vida. Eso es completamente malo. Tenga misericordia con esa persona. Versículo 7. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos de los hijos de Israel y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Eso lo vamos a ubicar en el lado de la justicia. El versículo 7, ahí está. El que roba, secuestra, esclaviza, debe pagar con su vida. Es una ley que marca la justicia de Dios. Hay cierto tipo de delitos que llevan o que conllevan la pena capital. Versículos 8 y 9. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaron los sacerdotes levitas, según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Versículos 8 y 9 irían también en el lado de la justicia. Es una ley que habla del trato de la lepra en medio del pueblo y menciona un momento particular, el ejemplo de María, en donde recibió o cayó sobre ella la plaga de la lepra, y eso se relata en el libro de los Números. Esta ley, si usted se va para el libro de Levítico, se da cuenta que presenta todos los parámetros legales para que las personas contaminadas no contaminaran a otros, ¿sí? Y tuvieran lugares de refugio en donde pudieran vivir sin ningún problema. Versículo 10 en adelante. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás a su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová. Este versículo 13 es bien particular. Este va en el lado de la misericordia, pero tiene un elemento de justicia. Hacer misericordia con el que te debe, cuidando de no abusar, reteniéndole algo como garantía de su pago. Es hacer misericordia, pero también tiene un elemento de justicia al final en el versículo 13. Tiene la misma connotación, es muy similar a la del versículo 6 del capítulo 24, pero esta tiene una connotación más de cuida ese tipo de relación. No entres a su casa, no le tomes, trátalo con respeto, no lo humilles. Entonces lo ponemos en el lado de la misericordia. Versículo 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Ese lo ubicamos en el lado de la justicia y le ponemos el titulito de pagar el jornal a tiempo. Tenga en cuenta que es digno de su salario y que usted no lo puede retener. No se aproveche de su posición de patrono y páguele de manera justa y en el momento justo. Eso es básicamente lo que está diciendo esta ley en el capítulo 24. Versículo 16. Esta fue una de las más extrañas para ubicar dentro de esa línea de misericordia y de justicia. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Es una ley que se marca en el marco de la justicia. 24:16. Ahí está. Y dice que cada quien debe asumir la responsabilidad por su pecado. Eso es lo justo. Si usted pecó, usted responde por su maldad, ¿sí?
ese es bien puntual en el tema de la justicia. Versículo 17, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Este versículo se divide en dos partecitas. Una relacionado con con no ser injusto con el extranjero y con el huérfano, pero el versículo 17b habla de no tomar en prenda. 17b, Checho, ahí está. No tomar en prenda, no tomarle prenda a la viuda, ¿sí? Tener misericordia, ahí está en la misma línea. El versículo 18, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Este versículo lo vamos a mirar ahorita más adelantico. Continuemos. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas los olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado atrás de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y tenemos una ley relacionada con la misericordia, dejar que los necesitados coman de la cosecha. Eso es bien interesante. Dios pensando en los que no tienen cómo sostenerse, invitando a Israel para que extienda misericordia sobre ellos. El versículo 22 también lo vamos a mirar ahorita aparte, junto con el 18, donde dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Pasamos al capítulo 25, 1 y 2. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Eso está relacionado con justo juicio y condena al culpable, al absolver al que es inocente y juzgar o darle juicio a aquel que es culpable. Pero esa ley tiene un elemento de misericordia. En el versículo 3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Entonces esa entra como no humillar al culpable, entra dentro del marco de la misericordia. Versículo 4: no pondrás bozal al buey cuando esté trillando, cuando trillare. Ese aparece dentro del lado de la justicia. Es justo que el buey coma de su trabajo. Versículo 5: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. El tema del pariente redentor, un hermano o el pariente más cercano que levanta nombre en nombre de su hermano o en nombre de su pariente. Honra al hermano o pariente a través de la ley conocida como ley del levirato. Véase libro de Ruth para tener una ampliación de esta ley ya de manera concreta, de cómo se vivió esa ley en medio de Israel. Pero esta ley tiene una connotación de justicia. Mira lo que es el versículo 7. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, es decir, el tipo dice: no, yo no quiero hacer eso porque ese primer hijo no va a ser para mí, sino que va a ser a nombre de mi hermano, es como si no fuera mío. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, al tribunal, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de la ciudad, de aquella ciudad, lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y le dijere: no quiero tomarla, si el tipo no quiere, ¿qué vamos a hacer? Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel: la casa del descalzado. Entonces
de los versículos 7 al 10, aparece una parte de la justicia, exponer a aquel que no honra a su hermano pariente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? Como marrano en patineta, ¿cierto? Complicado. Espere que faltan dos leyes y la que sigue es un poco más compleja. Si algunos riñen uno con otro y se acercara la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano se asiere de las partes vergonzosas, dícese literalmente de los testículos o de las partes íntimas del tipo, le cortarás entonces la mano y no la perdonarás. ¿Sí? Hay una pelea y la señora extiende la mano y agarra donde no debe agarrar, entonces dice castigo por la imprudencia. Que fue imprudente en meterse ahí, agarró al señor de donde no debía agarrarlo. Entonces la justicia de Israel invitaba a que cualquier tipo de deshonra, en este caso la deshonra del varón, fuera castigada y le cortaban la mano a la señora. La última ley que aparece, versículos 13 y al 15: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa última parte, antes de que apaguen el televisor, aparece al final, versículos 13 al 15, medidas exactas. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo es: sean justos en sus negocios. Y el último versículo de nuestro capítulo: porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Nos quedan como 5 minutos para seguir predicando y no sé qué voy a decir. Espero que fue lo suficientemente claro lo que acabamos de mirar. Mentiras. Resulta que aparecen 3 versículos que no metimos dentro de ninguno de los dos lados, ni del lado de la misericordia ni del lado de la justicia, que son el versículo 18 del capítulo 24, y sería bueno que no se apagara el televisor, versículo 22 del capítulo 24 y el versículo 16 del capítulo 25. Esos 3 versículos son una regulación de la identidad de Dios en medio del pueblo. Si ustedes notan, todos los mandamientos son precisamente eso, mandamientos, leyes que se le dan a Israel. Son cosas que los israelitas debían vivir para manifestar misericordia y justicia en medio del pueblo. Pero lo que aparece aquí en la mitad son los puntos de referencia. Es decir, Dios le dice al pueblo: ustedes deben ser misericordiosos. Versículo 18: te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Eso lo refuerza en el 22. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. El tema de la misericordia que aparece en estos 2 versículos, relacionado con la identidad con Dios. Yo he sido misericordioso con ustedes, ustedes deben ser misericordiosos, ustedes deben reflejar mi carácter. Y el último versículo, el versículo 16 del capítulo 25, relacionado más con la justicia. Recuerden quién soy yo: abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Una vez más, Israel debe identificarse con el Dios misericordioso, y en este caso en el versículo 16 del capítulo 25, con el Dios justo. Dios le está diciendo a Israel a través de estas leyes: yo soy justo y también soy misericordioso. 2 conceptos que desde la perspectiva humana a veces son como medio incompatibles. Nosotros no alcanzamos a entender cómo nosotros logramos hacer justicia y misericordia a la vez, sin que lo uno viole lo otro o sin que lo uno esté en contradicción a lo otro. Dios le está diciendo a esta nación: yo soy así, ese es mi carácter, eso es lo que me caracteriza a mí como Dios. Ahora les extiendo a ustedes el desafío de que ustedes como nación construyan una sociedad que refleje mi carácter, que se identifique con mi verdad y con mi voluntad. Eso es bien interesante. Un detalle que nosotros necesitamos resaltar en estas leyes: si ustedes notan, esta ley es muy diciente, sobre todo para aquellos que están en posición de poder.
es el que está en posición de poder, el que más responsabilidad tiene con la justicia y con la misericordia. Casi todos los ejemplos están relacionados con aquellos que están en una posición alta y en la que en medio de eso deben impartir justicia, ser justos y a la vez el llamado a darle a los que están en una posición de necesidad, a los que no tienen. Esa es básicamente la ley que tenemos en Deuteronomio capítulo 24, versículo 6, hasta el final del versículo 16 del capítulo 25. Ahora, cuando uno ve la ley, uno dice, bueno, básicamente es una ley compleja, hay leyes complejas allí, pero digamos que uno dice, bueno, ¿y cómo enfrentaron, cómo Israel se enfrentó a eso? Esa es la pregunta que brota posterior al enfrentarnos a la ley que, repito, refleja, muestra el carácter de Dios. Deuteronomio estaba afirmando, recuerden, Israel está listo para entrar a una tierra, están ya a las puertas de la tierra prometida y Dios le está diciendo, ustedes van a vivir de esta manera, reflejando mi carácter, para que sean bendecidos, para que vivan en la tierra que yo les estoy dando. Ellos están listos para entrar. Ese es el proyecto de constitución nacional que Dios le está entregando a Israel. Pero Israel no vivió de esa manera. Cuando uno se va para la historia de Israel, se encuentra que Israel una y otra vez se apartó de esta visión de comunidad. No vivieron ni de forma justa ni de forma misericordiosa. No reflejaron el carácter de Dios, olvidaron su ley. Si usted hace un recuento de la historia de Israel, se da cuenta que ya de entrada, libro de los jueces, Israel ya está completamente prostituido en su justicia, en su manera de ver la vida, de vivir la vida, en esa dinámica en la que deberían reflejar al Dios glorioso. Israel no pudo, no lo hizo, no fue así. Israel una y otra vez se aparta de Dios y por eso cuando uno se va al Antiguo Testamento escucha las voces de los profetas citando la ley del Señor y llamando a cuentas a su pueblo. La voz de Isaías, ustedes tienen las manos untadas de sangre. La voz de Jeremías, ustedes convirtieron la casa del Señor en una cueva de ladrones. Sobre todo desde la perspectiva de que matan, roban, ultrajan y vienen al templo a levantar las manos diciendo, esta es la casa del Señor. Jeremías en el capítulo 7, que después Jesús va a citar en la famosa escena en la que saca a los mercaderes del templo, Jeremías le está diciendo a el pueblo de Israel, ustedes convirtieron la casa del Señor en una cueva de ladrones. Es muy fuerte. Pero es la realidad, ustedes se apartaron del Señor, viven en justicia y sin misericordia. Y vienen al servicio, al templo, sin reconocer su maldad, siguiendo en esos caminos como si nada estuviera pasando. Religiosidad absoluta es la demanda del profeta Oseas, cuando le dice a su pueblo, hombre, ¿cómo es posible que ustedes hagan esto? Que el sacerdocio se haya corrompido, que los gobernantes se hayan corrompido. Es la voz de Joel gritándole al pueblo que se arrepientan, que busquen al Señor, que no están viviendo en justicia. Si usted lee los reyes, que se supone deberían ser los que impartan la justicia, ustedes van a dar cuenta que son los que más injusticia hacen. Y mataron profetas por mostrarles la verdad de la palabra del Señor, por llamarlos a vivir en justicia. Solo voy a mencionar un ejemplo de los muchos, solo uno de los muchos. Cuando Acab manda a matar al dueño de una viña porque quería quedarse con ese terreno. Esa es la realidad de Israel en el Antiguo Testamento.
de injusticia total, de olvidar el valor de la verdad de Dios y de olvidar la misericordia hacia los más necesitados. Isaías en el capítulo 58, hablando del ayuno, les dice: ustedes vienen y ayunan muy bonitos de manera religiosa, con las caras lavadas, diciendo: ay, nosotros estamos ayunando, pero tú no nos escuchas. Isaías les dice: tienen las manos untadas de sangre. Vayan y sírvanle al huérfano, a la viuda y al extranjero. Y noten que es el mismo estribillo de Deuteronomio, esto que acabamos de leer en el capítulo 24. Vayan y tengan misericordia con ellos. Miqueas. ¿Ustedes creen que se van a presentar delante de Dios con ríos de aceite, con carneros para el sacrificio, pero con su corazón alejado de mí? Yo les he dicho lo que quiero. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el clamor de Dios por su pueblo en todo el Antiguo Testamento. No solo desde la perspectiva de la idolatría, de las muchas imágenes que Israel adoró, no, desde la realidad del abuso contra los necesitados, desde la realidad de la injusticia, desde la realidad de la corrupción. Nosotros en el país de la corrupción, tenemos que ser honestos. Yo creo que, y esto que voy a decir, voy a decirlo con temor y temblor desde este púlpito, pues estoy convencido que pareciera ser que es una vaina que está en el ADN de los colombianos. No somos los únicos ladrones, la verdad, ¿sí? Pero sí somos los que damos cátedra en la vaina, ¿sí? Tenemos una capacidad impresionante de torcer, de pasar la mordida, de hacer esto por aquí, de no asumir responsabilidades, de mirar cuánto hay para mí ahí, el famoso CBY, ¿sí? ¿Cómo voy yo ahí? Eso somos nosotros, y es triste tenerlo que ver. Ahora, es mucho más lamentable si eso trasciende a la realidad de la comunidad de fe. Si nosotros mismos nos miramos y no vemos en nosotros y en nuestras acciones la justicia de Dios y la misericordia de Dios reflejada como identidades claras de somos la familia de Dios, porque eso es lo que somos. Si somos el pueblo de Dios, la pregunta clara aquí es: ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestro corazón? El corazón de Israel se entenebreció, se olvidó de la ley, se olvidó de la justicia, del derecho, se olvidó de la misericordia, se olvidó de Dios. No solo abandonó el pacto, sino que completamente se apartó de la identidad de Dios, no se identificó con Él, olvidó su ley y lo olvidó a Él. Y eso es terrible. ¿Cómo es posible que un pueblo pueda olvidar a su Dios? Ayer en la mañana me bajé a desayunar temprano, levantamos muy temprano mi esposa y yo. Yo estaba, el viernes terminamos reunión de profesionales, fui a tanquear y después me fui para la casa y pensé que mi esposa iba a estar despierta porque ella me había dicho que tenía que trabajar, que tenía que hacer varias cosas, entonces que se iba a quedar despierta esta tarde, y resulta que no, que llegué y estaba como en el quinto sueño, estaba en coma, sí, literalmente. Ali, si yo no la sacudo y la despierto y le digo duro, Ali, no despierte, se puede caer la casa, no se despierta. Eso sí, usted llega con un café en la mano y ahí mismo se levanta. Entonces me parece eso como medio manipulador, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que en la mañana del sábado, ayer estábamos conversando y le pregunto: ve, ¿cómo te fue con los niños? Y me dice: no, estoy ofendida con los muchachitos, estoy que los regalo, ¿sí? Y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, es que me hicieron una. ¿Pero qué te hicieron? ¿Qué sucedió? Resulta que ella les pidió un favor el viernes en la noche, cuando yo estaba en la reunión de profesionales. Les pidió un favor sencillo, o sea, nada del otro mundo, pues ir al parque de Envigado a comprar unas cosas y que volvieran. Les pidió un favor, y una cosa que ellos pueden hacer y que ellos hacen muchas veces, pero estos berriondos, los dos, en su egoísmo personal, le dijeron no. Entonces doña Lina se delicó, literalmente cruzó los brazos como mamá. Cuando los chinos le dijeron algo, dijo: no, aquí la mamá lo único que sirve es para mantequillales. Eso sí, para darle la comida, quédeme lechita helada, quédeme, como dice Pablo, agüita con 6 hielitos, y los cuenta, ¿sí?
Cuando uno le está echando, se para al lado y le dice, papá, me das agüita con 6 hielitos. Entonces yo espero y yo pretendo engañarlo, ser injusto, echarle menos, pues, ¿por qué 6? ¿Por qué no 4? Si con los 4 se enfría el agua. Y el chino los va contando, 1, 2. Él necesita que las pesas sean justas. Y mi esposa es sirviéndoles todo el tiempo. Y estos berrionditos se negaron a hacerle un favor y mi esposa se ofendió, le dolió en su corazón. ¿Cómo es posible que estos niños no me hagan un favor que les pedí por amor a mí, que constantemente me mato por ellos? Pues esa es la realidad. Ahora, yo sé que los papás, siempre que yo cuento algo de esas situaciones complejas que Ali y yo vivimos con nuestros hijos, ¿sí? Los papás que tienen hijos más grandes dicen, usted se preocupa por nada. Ojalá los problemas con mis hijos fueran por 6 hielos, hombre. Cambiemos un día y verá, ¿cierto? Porque yo sé que entre más, como me decía alguien anoche, pastor, entre más grandes son los hijos, más grandes los problemas. Es la realidad, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que el corazón del pueblo de Dios en la categoría de hijo con relación al padre actúa de esa manera constantemente, ignora al papá, ignora lo que el padre ha hecho. Uno, por ejemplo, se va al Nuevo Testamento, una porción, por ejemplo, como la del hijo pródigo, ¿sí? Una parábola tan preciosa como la del hijo pródigo. El hijo pródigo muestra de manera tan clara el amor del padre que uno a veces no alcanza a ver lo que sucede con los dos hijos, ¿sí? Con la actitud de los hijos que no entienden el amor del padre. El uno le dice, deme todo lo que me corresponde y yo me voy, lo deshonra y se va. Un corazón completamente egoísta, injusto con papá. Pero el otro que se queda y que está ahí tiene una perspectiva de yo me quedo aquí por conveniencia, yo no te deshonro yéndome, pero tampoco te reconozco como papá, porque nuestra relación es una relación totalmente laboral. Yo te sirvo y entonces a ver qué obtengo yo por lo que estoy haciendo, juiciosamente hablando, hacia ti. Una perspectiva completamente diferente. Ninguno de los dos entiende el corazón del padre. Ninguno de los dos se para frente al padre y dice, eres el padre que nos ama y por amor a ti, por lo que tú significas para nosotros, nosotros nos queremos acercar a ti y amarte con todo el corazón. Eso es lo que debería producir la ley en nosotros. Cuando nosotros leemos la ley de Dios, no debería ser yo obedezco porque tengo que obedecer, porque sí, porque papá dijo y punto. No, es entender que esa misma ley que lo refleja a Él, que muestra su carácter, también es la ley que demuestra su amor hacia nosotros, su protección, su cuidado, y que nos llama a nosotros como pueblo en esa misma identidad a vivir de la misma manera, justicia, misericordia, reflejando que Él es nuestro Dios. Él nos llama a tener un corazón como el suyo. Y ese es el desafío que nos queda a nosotros como pueblo de Dios. Es el proyecto de Dios del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Ezequiel capítulo 36 versículos 26 al 27. Yo los tomaré de las naciones y los traeré a una nueva tierra y les daré un nuevo corazón. Les haré un trasplante de corazón. Les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne sensible a mis mandamientos. Es entender que Dios quiere amarnos y que su ley es eso, un amor profundo para que nosotros como nación entendamos su amor. Ese es el desafío que nos queda a nosotros como pueblo de Dios. Y por eso la cruz aparece en escena para mostrarnos el evangelio del Señor, en donde Él cumple la justicia y extiende misericordia hacia nosotros. Ese es el llamado del evangelio, es lo que nosotros proclamamos. Ahora, ¿qué tipo de comunidad somos nosotros? Esa es una pregunta que ya nos queda acá para empezar o para ir cerrando esta reflexión en la mañana de hoy. ¿Qué tipo de comunidad estamos construyendo? Recuerde, Israel se para frente a la justicia y frente a la misericordia y hace todo lo contrario. Ahora, nosotros como iglesia, ¿cómo vivimos?
¿Cómo reflejamos esa realidad? Porque nosotros sí necesitamos ser ese tipo de comunidad que encarnan la justicia y la misericordia. Necesitamos ser ese tipo de comunidad que no se goza de lo injusto. Porque cuando nosotros tenemos ese pensamiento tipo Batman, en donde decimos sí, que los maten y que acaben con ellos porque son unos malditos. Porque a veces pensamos así. Eso suena terrible desde este púlpito, yo sé que sí. Eso suena mucho más suave cuando se dice por afuera. O cuando se dice cuando vamos en el cabealo, ahí va el de la moto, ojalá y se estrelle para que sepa lo que eso significa. Por bruto, por andar así. ¿Para qué se tragó el semáforo? Uy, ojalá y se caiga, porque así somos nosotros. Pero la comunidad de fe debe ser una comunidad que defiende la justicia. Y no la justicia tomada por la fuerza, por la propia mano, no. Una justicia que se extiende hacia otros en diferentes maneras. Cuando usted desde su empresa es justo con sus empleados, con sus horarios, con sus pagos, con sus tiempos, con sus clientes. Cuando usted como empleado es justo, respetando todo lo que implica estar cobijado bajo una empresa. Necesitamos ser una comunidad que sale de estas cuatro paredes, aunque esto virtualmente no son cuatro paredes porque son la de atrás y la de acá, y estas dos allá son como más abierticas, pero vale la pena decir cuatro paredes como dicho popular, ¿cierto? Que se sale del entorno de las cuatro paredes y extiende la justicia hacia afuera, hacia nuestros familiares. Piense por un segundo, ¿cuántas relaciones familiares hoy pueden estar rotas con personas de nuestra familia porque hemos actuado de forma injusta con ellos? Y porque nosotros somos los hijos de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros somos incuestionables. Y usted es un mundano, usted nunca ha aceptado al Señor. Entonces usted no, usted sí es cuestionable, pero como yo soy hijo del rey, yo sí no soy cuestionable. Perdón, yo soy incuestionable. Estamos siendo justos en nuestras relaciones. Provocamos a otros, antojamos, como diría Chucho, como también repite tantas veces Franco, antojamos a otros para que vengan. Acá ahora Fran dijo algo precioso, a nosotros nos encanta que la gente venga, pero quizá nuestra acción injusta haya sido obstáculo para que muchas personas vengan a los pies de Cristo. Porque ese Dios que nosotros mostramos no parece ser tan justo. Nosotros necesitamos construir una comunidad que tenga credibilidad. Que cuando miren a la comunidad, a la iglesia cristiana al encuentro, y te presentes como un miembro de la iglesia cristiana al encuentro, la gente no piense, ¡ja! De allá. Los de la élite, los que se sienten superiores a los demás. Eso no es justo. Necesitamos pararnos frente a esa realidad y entender lo que Dios le estaba diciendo a Israel. Pero también necesitamos ser una comunidad misericordiosa, que no es indiferente ni ante los necesitados ni ante la realidad que a nosotros nos rodea. Una comunidad que entiende que estamos acá para sanar. Ahorita Fran utiliza mucho ese término y me parece necesario que no lo perdamos, que lo tengamos presente. Somos una comunidad de gente rota. Aquí no hay ninguno que no tenga cicatrices. Aquí todos los que llegamos con problemas de la vida y del corazón. Y necesitamos del amor del otro, de la gracia del otro, de la misericordia del otro, que nos abrace y que camine con nosotros, que nos muestre la gracia y la misericordia que Dios nos ha mostrado a nosotros infinidad de veces. Una comunidad restauradora. En estos días Miriam Escobar, muchos de ustedes la conocen, me invitó para que leyera algo que está escribiendo y fue muy bonito porque
la lectura misma, entender el valor del servicio fue precioso, pero hubo un momento en donde yo me sentí sumamente incómodo por mi propio corazón, cuando en las lecturas aparecían testimonios de personas privadas de la libertad, o que fueron privadas de la libertad y después salieron, hablando de la manera en la que son estigmatizados por su condición, porque los pecados que ellos cometieron son muy diferentes a los pecados que usted y yo cometemos. Entonces son mucho más cuestionables y son mucho más censurables. Es que es mucho peor que usted sea un asesino a que yo sea un mentiroso. Claro, desde la perspectiva de de cómo nosotros medimos el pecado, de los escalafones del pecado, sí. Pero desde la realidad de Dios, Él necesita el evangelio y yo necesito el evangelio. Lo necesitamos todos. La misericordia de Dios que se extiende a los que no nos merecemos absolutamente nada. Necesitamos ser una comunidad que encarna la misericordia. Que cuando venga una persona por esa puerta, más allá de mirarlo con sus pecados y con sus luchas y con sus vainas, esta comunidad lo abrace y le diga: llegaste a un lugar en donde, como yo algún día encontré restauración, tú encontrarás restauración. Esa es la comunidad de fe que Dios quiso constituir desde el Antiguo Testamento y que es posible por la gracia de Dios. Yo les daré un corazón nuevo, un corazón como el suyo, como el de Dios, para nosotros hoy, como comunidad de fe. ¿Qué tal si cerramos los ojos? Y mientras tratamos de digerir todo este ladrillo, abrimos nuestro corazón al Dios justo y clamamos por misericordia. Señor, nosotros te necesitamos, Jesús. Cuando vemos tus mandamientos, nos encontramos con un corazón puro, único. El Dios justo que clama por justicia. Que nos invita a vivir justicia. A veces siento que esa crítica popular que sale por ahí en redes es tan real para nosotros, que gritamos frente al televisor: era gol de Yepes, nos robaron. Pero al Chocó se lo han robado por años y no hacemos nada frente a eso. En La Guajira la gente se muere de sed. Hombre, y eso es injusto. Eso es injusto. Y necesitamos encarnar esa justicia que se refleja en la cruz y que se extiende hacia nosotros diciéndonos: miren, ahí en la cruz yo pagué la deuda para que vivan justamente. Porque cuando nosotros ignoramos los gritos de esta tierra, del medio ambiente, de los necesitados, de las familias, del vecino, del que está sentado a tu lado en esta mañana,
no le estamos haciendo honra a la justicia del Señor. Pero su corazón no solamente se queda ahí, nos invita a identificarnos con su misericordia, que sana a los quebrantados, que crea puentes de restauración, que transforma. Señor, invítanos a vivir tu justicia y tu misericordia. No solamente a quedarnos con la alegría de verlas en la cruz para nosotros, sino a encarnarlas para la restauración de este mundo y la proclamación de tu evangelio. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, nos proclamará, no hay nadie como Él. ¿Qué tal si se ponen en pie y cantamos juntos? Ven a adorar al Que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Quiero invitarles a que levantemos nuestra voz en el estribillo de esta canción del puente. Con su poder se rompen cadenas. Pasarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús. Levantemos todos juntos nuestra voz. Con su poder se rompen cadenas, cantarán El cielo y la tierra, santo eres Jesús.
llama a construir una comunidad de fe que viva su justicia y que extienda esa misma fidelidad que Él ha extendido hacia nosotros. A ese es el que nosotros adoramos, a ese Dios glorioso y poderoso, que se reveló desde el Antiguo Testamento, pero que se manifestó de una manera tan clara y tan vívida, en persona, en medio de nosotros. A Él levantamos nuestra voz en adoración en esta mañana. Y mientras caminamos este tiempo en fe, luchando por vivir su justicia y su misericordia, seguimos clamando por su manifestación gloriosa hasta el día en que Él vuelva. Por eso, como cada semana, decimos juntos: Maranata. Que el Señor los bendiga.